Cordial saludo para todos. Les habla Luciano Arizmendi. Bienvenidos a este video. Monitoreo o seguimiento. Tecnología, gestión de la producción industrial. Centro de gestión industrial. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Distrito Capital. En la siguiente diapositiva presentaremos los dos principales objetivos del video. Primer objetivo, orientar al aprendiz en lo relativo a los conceptos básicos de la evaluación ex ante, el monitoreo o el seguimiento y la evaluación ex post de planes, programas y proyectos. Para hablar del segundo objetivo es necesario recordar que el SENA adelanta sus procesos de formación por la modalidad de competencias y que en una tecnología existen varias competencias y que en cada competencia existen también varios resultados de aprendizaje. En el caso específico de este video estamos considerando el resultado de aprendizaje que está escrito en color verde y es monitorear la ejecución de la propuesta de mejoramiento, el cual forma parte de la competencia implementar herramientas de optimización de recursos para el mejoramiento de procesos productivos. A su vez, esta competencia forma parte de la tecnología gestión de la producción industrial. Con las explicaciones dadas, ahora sí vamos a leer el segundo objetivo del video. Facilitar el desarrollo de las actividades de reflexión, contextualización y apropiación de conocimientos correspondientes a la guía de la fase de evaluar y específicamente al resultado de aprendizaje. Recordemos que ahora las guías se desarrollan por fases y las fases son las que corresponden al proyecto empresa. Recordemos que la primera fase es la fase analizar, la segunda fase es la fase planear, la tercera fase es la fase ejecutar y estamos desarrollando este material para la guía de la fase evaluar. Continuamos. Monitoreo de programas y proyectos, tipos de evaluación. Es necesario para hablar del proceso de monitoreo considerar la evaluación ex ante y la evaluación ex post. El monitoreo es un proceso que se realiza durante la ejecución del programa o del proyecto. Entonces, la evaluación ex ante es una evaluación donde se determina la viabilidad del proyecto o del plan o del programa. Viabilidad quiere decir que es posible. Ya entraremos en más detalles. El monitoreo es un proceso por el cual se toman datos durante la ejecución del programa o del proyecto, pero también se toman datos de la evaluación ex ante y de la evaluación ex post. Por eso es que es necesario conocer al menos las definiciones de evaluación ex ante y de evaluación ex post, porque el monitoreo extrae datos de estas evaluaciones, pero principalmente de la ejecución del programa o del proyecto. La recolección, análisis e interpretación de los datos del monitoreo resulta útil para detectar y corregir las desviaciones. Estamos hablando de la detección y corrección de desviaciones durante la ejecución del plan, del programa o del proyecto. Reprogramación del programa o proyecto si es necesario. Y también la recolección, análisis e interpretación de los datos que se hace en el proceso de monitoreo nos resulta útil para la formulación de programas y proyectos para periodos futuros. Evaluación ex ante. Tiene por objeto evaluar la viabilidad de un programa o de un proyecto propuesto antes de que se tome una decisión al respecto. En su marco se analiza el proyecto y se comparan métodos y diseños alternativos para terminar recomendando que el proyecto se ejecute según lo propuesto o se modifique o no se lleve a la práctica. Es decir, la evaluación ex ante es determinante para que el plan, el programa o el proyecto pase o no a la siguiente etapa, que es la ejecución. Dentro de los componentes de la evaluación ex ante tenemos los objetivos, los programas, los proyectos, la situación problema, la preparación y formulación del programa o proyecto y los sistemas de evaluación y seguimiento.
pues en esta evaluación ex ante también se deben considerar estos sistemas de evaluación y seguimiento, que son el tema principal de este video. La evaluación ex ante lo que hace es determinar la viabilidad, y la viabilidad quiere decir que sea posible, que se consigan todos los recursos humanos, que se consigan todos los recursos materiales, que se consigan todos los recursos financieros que necesita el plan, el programa o el proyecto. Pero como podrán observar, en esta evaluación ex ante también se hace la preparación y la formulación del plan, del programa o del proyecto, y por lo tanto al final se puede emitir una conclusión no solamente de la viabilidad, sino también de si la evaluación si el programa o el proyecto o el plan deja beneficios para la empresa o para la población o para quien esté dirigido el plan, el programa o el proyecto. Evaluación ex post. La evaluación ex post precisa si el programa o proyecto cumplió o no con las metas y los objetivos planteados, y explica las reacciones que contribuyeron al éxito o dificultad del mismo. Por lo tanto, esta evaluación ex post pues es una evaluación que se hace después de que ha terminado la ejecución del proyecto y que puede seguir operando para cumplir con sus metas futuras, sus objetivos futuros, etcétera. La evaluación ex post se define como una evaluación objetiva y sistemática sobre un programa o proyecto cuya fase de inversión ha concluido o está en la fase de post-inversión. El objetivo es determinar la pertinencia, la eficiencia, la efectividad, impacto y la sostenibilidad a la luz de los objetivos específicos que se plantearon en la preinversión. La preinversión también se le conoce como la etapa de gestación del proyecto, o la etapa de gestación del plan, o la etapa de gestación del programa. Una evaluación ex post se debe prever, una evaluación ex post debe proveer información útil y verosímil. Es una herramienta de aprendizaje y de gerencia para mejorar los procesos de análisis, planificación y ejecución de proyectos, así como la toma de decisiones. En resumen, la evaluación ex post lo que hace es verificar si los objetivos se cumplieron o no se cumplieron, si los objetivos que se propusieron desde la evaluación ex ante son pertinentes o no. También se examinan los productos del proyecto, programa o del plan. Se examinan los resultados, los impactos y los efectos que generó ese plan, programa o proyecto. Criterios para la evaluación ex post. Se deben tener en cuenta los siguientes criterios. Pertinencia. Medida en que los objetivos de un programa o proyecto son coherentes con las necesidades de los beneficiarios. Eficiencia, medida en que los recursos y demás insumos se han convertido económicamente en productos. Los recursos de un proyecto industrial, por ejemplo, podrían ser materias primas, podrían ser partes, piezas, ensambles, subensambles. También se consideran como insumos la mano de obra, los servicios, etcétera, etcétera. Y la parte de se han convertido económicamente en productos, ese económicamente hace referencia a darle el mejor uso alternativo a los recursos. Los recursos por naturaleza son escasos, por lo tanto, dentro del principio de la eficiencia se les debe dar el mejor uso alternativo. Eficacia, medida en que se lograron o se esperan lograr los objetivos del programa o proyecto. Hace referencia al cumplimiento de metas, al cumplimiento de objetivos, y si se hicieron cumpliendo el principio de eficiencia, mucho mejor. Impacto, cambios de largo plazo positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directa o indirectamente por un programa o proyecto. Sostenibilidad, continuidad en la generación de los beneficios de un programa o proyecto a lo largo de su periodo de vida útil.
Entonces, estos son los criterios más importantes que se deben tener en cuenta para una evaluación ex post, que como ya dijimos es la que examina el cumplimiento de los objetivos, los productos, los resultados, los efectos y los impactos que produce el plan, el programa o el proyecto. Y ahora sí vamos a centrarnos en el tema principal del video, que es el monitoreo. Proceso rutinario de recolección de datos y medición de los avances hacia el cumplimiento de los objetivos de programas o proyectos. Implica llevar un registro de las actividades y estudiar rutinariamente los tipos y niveles de los recursos utilizados, las actividades realizadas, los productos y servicios generados por estas actividades. Entonces, como se observan, es un proceso rutinario, es decir, continuo, que recolecta datos, y estos datos son procesados a través de indicadores, y son estos indicadores lo que nos dan información sobre cómo anda la ejecución del plan, del proyecto o del programa. Monitoreo. Con el seguimiento periódico de las actividades de programas y proyectos, el monitoreo busca hacer correcciones y ajustes al uso de los recursos, al tiempo empleado y a los costos. Utiliza diversas clases de indicadores y se realiza sobre la base de un plan o matriz de monitoreo y evaluación definidos específicamente. Entonces, como podrán observar, el monitoreo se da durante la ejecución de lo que anteriormente se planeó. Los avances obtenidos del monitoreo van a permitir comparar las actividades y metas programadas versus las ejecutadas a la fecha de corte, con el fin de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y realizar los ajustes correspondientes de ser el caso. El monitoreo puede conducir a la reformulación de actividades del proyecto o programas, o al cambio de las prioridades, lineamientos u objetivos, lo que conduciría a la reprogramación de los proyectos o los programas. El monitoreo resulta importante también para la formulación de nuevos programas o proyectos futuros. También dentro del proceso de monitoreo es importante considerar los diferentes tipos de marcos. Los marcos son elementos claves de los planes de monitoreo y evaluación. Representan los componentes de un proyecto y la secuencia de los pasos a seguir para obtener los resultados deseados. Los marcos ayudan a entender mejor los objetivos y metas del programa. Definen las relaciones entre los factores que son clave para la ejecución y describen los elementos internos y externos que podrían afectar el éxito del programa. Son cruciales para entender y analizar la forma como un programa debe funcionar. Los marcos a tener en cuenta en el monitoreo son: el marco conceptual. Son diagramas que ilustran los vínculos causales entre los componentes claves de un programa y los resultados de interés. Por ejemplo, si estamos hablando de la disposición final de residuos de una empresa industrial, pues aspectos importantes es conocer, por ejemplo, si esos residuos son tóxicos o no son tóxicos. Entonces esos son aspectos claves importantes de conocer, y esa consideración de que los recursos sean tóxicos o no tóxicos
permiten tomar diferentes acciones en cuanto a su recolección, en cuanto a su almacenamiento, en cuanto a su tratamiento, en cuanto a su despacho de la empresa y en cuanto a los sitios que se deban depositar, dependiendo si esos residuos son tóxicos o no son tóxicos. Es importante en este marco conceptual que estamos armando considerar que los residuos no tóxicos pueden ser reutilizables, reciclables, pero puede haber otra parte de estos residuos que no son reutilizables y son los que irían a los sitios de disposición adecuados para los residuos no tóxicos, mientras que los tóxicos irían a otros sitios especialmente diseñados para tales fines. Marco de resultados muestra claramente los momentos durante una intervención cuando se puede monitorear y evaluar los resultados intermedios antes de alcanzar el objetivo estratégico. Antes de que se alcance el objetivo, hay una serie de metas intermedias que son los resultados que se hablan y se deben alcanzar. Entonces debe haber un marco que nos muestre en qué momento se obtienen esos resultados. Si por ejemplo yo estoy haciendo un estudio de mercado para proyectos y el estudio contempla la investigación de mercados, contempla la proyección de las curvas de mercado y contempla el mercadeo estratégico, entonces en el marco de resultados me mostraría cuando yo termino la parte de investigación de mercados, cuando yo termino la parte de proyección del mercado y cuando empiezo a aplicar las diferentes estrategias de mercado, ya sea para penetrar en el mercado o para obtener mayores beneficios. Y finalmente tenemos el marco lógico que muestra la relación causal entre insumos, actividades, productos, resultados e impactos. Este marco lógico pues se puede entender si usted hace el seguimiento de lo que es el proceso productivo que inicia con la recepción de materias primas, insumos, luego viene el procesamiento o transformación de estas materias primas, determinando la mano de obra que se requiere, determinando las máquinas, los equipos, la información y finalmente viene la obtención de los productos. Entonces este marco lo que muestra es cómo se relacionan insumos, procesos y productos. Los indicadores proporcionan información de monitoreo y evaluación que es crucial para la toma de decisiones en todos los niveles y etapas de la ejecución de un programa. Entonces, como verán, no solamente en el proceso de monitoreo necesitamos conocer de marcos, sino también necesitamos conocer de indicadores. Los indicadores son aquellas relaciones matemáticas que generalmente reciben los datos que se toman durante el monitoreo. Estos indicadores son los que nos permiten conocer la situación real de la empresa y son los que nos permiten tomar decisiones. Estos indicadores entonces indican los datos tomados durante el monitoreo. Tenemos indicadores para aportes, que serían las entradas o los insumos del proyecto, productos y también para los resultados. Los indicadores son variables que miden un aspecto de un programa o proyecto que se relaciona directamente con las metas u objetivos del programa. El valor del indicador cambia desde el nivel de línea de base al momento de iniciar del programa hasta adquirir un nuevo valor cuando el impacto del programa y sus actividades se hacen evidentes. Los indicadores son medidas, miden el valor de cambio en unidades significativas que se pueden comparar con unidades pasadas y con unidades futuras. Cada indicador se centra en un solo aspecto de un programa o proyecto. Este aspecto puede ser un aporte,
puede ser un producto o puede ser un objetivo. Fuentes de datos. Entonces, así como tenemos los marcos, así como tenemos los indicadores, también es importante saber de dónde provienen los datos que nos van a servir para aplicar los indicadores. Las fuentes de datos son los recursos utilizados para obtener datos para realizar las actividades de monitoreo y evaluación. Hay varios niveles de donde pueden provenir los datos: clientes, programas, entornos de provisión de servicios, población y niveles geográficos. Sin importar el nivel de donde provengan, usualmente los datos se dividen en dos categorías generales: rutinarios y no rutinarios. Las fuentes de datos rutinarios proporcionan datos que se recolectan de forma continua. La fuente de datos no rutinarios proporciona datos que se recolectan periódicamente, usualmente cada año o con menos frecuencia. Los datos de monitoreo y evaluación deben ser manejables y oportunos, confiables y específicos para las actividades en cuestión. Además, debe ser posible entender claramente los resultados. Y creo que de esta manera hemos terminado esta ayuda para la guía de la fase evaluar, y que le permitirá a los aprendices trabajar sus evidencias de reflexión y de contextualización. Muchas gracias por el tiempo que usted le pueda dedicar a este video y por la atención prestada. Les habló Luciano Arizmendi. Hasta pronto.